Hola amigos, bienvenidos a este canal donde aprenderás lo que necesitas para aprobar tus exámenes. El día de hoy continuaremos con los videos del tema de derivadas y estaremos viendo lo que es la derivada implícita, ¿sí? Comencemos. Antes de empezar a calcular una derivada implícita, cómo se calculan, tengo que recordar qué es una función implícita, ¿sí? Aquí he considerado ponerles una pequeña definición, que es la siguiente. Una función es implícita si la variable dependiente no se produce en forma explícita en un lado de la ecuación en términos de la variable independiente. En otras palabras, esto quiere decir que la función f de x igual a y, que nosotros conocemos, no está despejada o no se puede despejar, ¿correcto? Para saber qué es una función implícita, tengo que recordar qué es una función explícita. Una función explícita yo la puedo escribir de esta manera, como y igual a f de x. Yo tengo que la variable y, que es la variable dependiente, está en función de la variable independiente, ¿correcto? ¿Cómo así? Por ejemplo, puede ser y igual a 4x más 5, ¿sí? Puedo ver claramente que aquí está el y del otro lado está la variable x, ¿correcto? Otra manera puede ser y igual a x al cubo más 5 por el coseno de x, todo esto sobre e a la x, ¿sí? Eso también es una función explícita porque el y está totalmente despejado. Pero también puedo tener este ejemplo. X por y igual al seno de x más coseno de x. ¿Sí? Si bien aquí esta y no está despejada, pero yo sí la puedo despejar. Como este x está multiplicando, puedo pasarlo a dividir, quedándome de la siguiente manera. Como este x pasa a dividir, me va a quedar seno de x más coseno de x sobre x. ¿Correcto? Entonces, eso sería ejemplos de una función explícita. Ahora, entonces, ¿qué es una función implícita? Una función será implícita si esa ecuación yo la puedo escribir de esta manera, como e, que tiene como variables x y y, es igual a 0. Una función e que tiene de variables x, y, x y esto será igual a 0. Por ejemplo, esta que está aquí, y coseno de y por x igual a x más 2. Aquí, la idea de una función implícita quiere decir que aquí esta variable y, yo no la puedo despejar. El x tal vez lo puedo pasar a dividir, pero aquí me quedaría y coseno de y. Y eso jamás en la vida se va a poder separar, ¿sí? Entonces, eso es lo que es una función implícita. Entonces, cuando yo tenga esto, lo más recomendable es escribirlo de esta manera, como e de x, y igual a 0. O sea, dejar todo en un solo lado y e igualarlo a 0. Por ejemplo, esto que está aquí, este x más 2 yo lo puedo pasar a restar y me va a quedar entonces que e de x, y va a ser igual a y coseno de y por x menos 2 igual a 0. Esto lo he pasado a restar, ¿correcto? Otro ejemplo sería el siguiente. E a la x más y es igual a x más y. Yo busco la manera de despejar esto, bueno, y no se puede, ¿sí? Entonces, si yo quiero escribirla de esta manera como está aquí, esto lo puedo pasar a restar, este x más y lo puedo pasar a restar, y me quedaría de la siguiente manera. E de x, y igual a e a la x más y menos e menos x menos y igual a 0. ¿Correcto? Otro ejemplo sería el siguiente. X al cuadrado y más xy cuadrado es igual a 3y al cubo. ¿Sí? No se puede separar la y, entonces yo lo puedo escribir de la siguiente manera. E de x, y es igual a x al cuadrado y más xy cuadrado menos 3y al cubo y esto sería igual a 0. ¿Correcto? Entonces, eso sería la diferencia entre una función explícita y una función implícita. ¿Sí? Espero haya quedado claro y ahora continuemos con la derivada. ¿Sí? Continuemos con el video. Antes de continuar, no te olvides de activar la campanita y suscribirte a este canal para obtener más contenido. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la derivada implícita? ¿Cómo se podría calcular la derivada de estas funciones? Entonces, para este caso, bueno, en este video voy a considerar dos métodos, dos formas, ¿sí? Voy a obtener dos maneras para poder calcular la derivada implícita, ¿sí? La primera forma, ¿sí? La primera forma, la voy a ver con un ejemplo, ¿sí? Estos ejercicios siempre es bueno verlos con un ejemplo. Voy a ver la primera forma con un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esta función que está aquí, xy al cubo es igual a 4xy más 5. Entonces, ¿en qué consiste la primera forma? La primera forma consiste en derivar en ambos lados de esta función. O sea, derivo en este lado que está aquí y derivo en este lado que está acá. ¿Correcto? Entonces, tendría x por y al cubo
su derivada tiene que ser igual a 4xy más 5, su derivada. ¿Correcto? Entonces, aquí como derivo esto, tengo que recordar que esto es un producto, o un producto de funciones. ¿Cómo yo derivo el producto de funciones? Recordando esta propiedad. Si yo tengo que y es igual a u por b, entonces y' es igual a la derivada del primero por el segundo, más el primero multiplicado por la derivada del segundo. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Esto me quedaría la derivada de x por y al cubo, más x por la derivada de y al cubo, ¿sí? Y eso sería igual, como esto es una suma, la derivada se reparte para cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, x, la derivada de x obviamente es 1, pero aquí tengo que tener cuidado. Como esto es la variable dependiente, este y al cubo es la variable dependiente, su derivada tiene que ser 3y al cuadrado, pero multiplicado por y'. No, es que esto es la variable independiente, ¿sí? Cuando yo tenga la variable dependiente, yo siempre tengo que multiplicarlo por la derivada de esa función, ¿sí? Quedándome de la siguiente manera, así miren. Esto que me queda 1 por y al cubo más este x que baja tal y cual está, y la derivada de y al cubo sería 3y cuadrado multiplicado por y', ¿sí? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Este 4, como es una constante, puede salir de toda la derivada, y me va a quedar la derivada de x por y, la derivada del primero por el segundo, más el segundo multiplicado por la derivada del primero. Y esta derivada de 5, la derivada de 5, como es una constante, sería 0, y bueno, no tendría la necesidad de ponerlo, ¿sí? Trato de simplificar un poco aquí, me quedaría y cubo más 3xy cuadrado, lo único que estoy haciendo aquí es multiplicar, por y' va a ser igual a ¿cuánto? La derivada de x, que es 1, y bueno, la derivada de y, que sería y', ¿sí? Entonces, este 4 se distribuye a cada uno y me quedaría 4y más 4xy por y' igual a todo lo que estaba acá en el lado izquierdo. Lo que hago ahora es agrupar los que tengan y' y los que no tengan y' los paso al otro lado. Por ejemplo, este 3xy cuadrado tiene y' y este 4x tiene un y' por aquí. Entonces, esto los agrupo y me quedará de la siguiente manera. 3xy cuadrado menos y' menos 4xy' va a ser igual a 4y que estaba aquí y este y al cubo lo estoy pasando a restar. Entonces, aquí lo que se repite es el y', factorizo, y me va a quedar que y' por 3xy cuadrado menos 4x es igual a 4y menos y al cubo. ¿Correcto? Entonces, como ya tengo y' por aquí, lo único que tengo que hacer es esto, pasarlo a dividir. Entonces, al pasarlo a dividir, me va a quedar lo siguiente. Que y' es igual a 4y menos y al cubo sobre 3xy cuadrado menos 4x. Y entonces, esto que está aquí vendría a ser la derivada de esta función implícita. ¿Sí? Sencillo. ¿Sí? Entonces, veamos la siguiente forma. Entonces, ¿qué me dice la segunda forma? La segunda forma me plantea lo siguiente. Bueno, para el mismo ejemplo vamos a utilizar la segunda forma. Xy al cubo es igual a 4xy más 5. Entonces, tengo que recordar que una función implícita yo la puedo escribir de esa manera, ¿sí? Como una función que tiene de variables x, y tendría que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto, lo tengo de esta manera, entonces puedo decir que la derivada de y con respecto a x, o sea, y' es igual a menos la derivada de e con respecto a x sobre la derivada de e con respecto a y, ¿sí? Entonces, esta función que tengo aquí la derivo con respecto a x, luego con respecto a y divido esas dos igualdades, ¿sí? Entonces, hallemos eso. Primero la derivada de e con respecto a x, ¿sí? Este xy al cubo lo voy a dejar aquí y este 4xy más 5 lo voy a pasar a restar a un solo lado, ¿sí? Me quedaría que xy al cubo menos 4xy menos 5 tendría que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, esta igualdad que está aquí la voy a derivar. Primero con respecto a x. Si yo derivo con respecto a x, este y al cubo vendría a ser una constante. Este y viene a ser constante. Entonces, derivándome que va a quedar lo siguiente. La derivada de x por una constante es la constante, o sea, y al cubo menos esto como es x, también su derivada, me va a quedar menos 4y. ¿Sí? Ahora, la derivada de e con respecto a y va a ser igual a ¿cuánto? Como estoy derivando con respecto a y, el x se comporta como constante. Entonces, la derivada de y al cubo vendría a ser 3y cuadrado, ¿sí? Multiplicado con x, que es la constante que está aquí, menos 4xy, la derivada de y, que vendría a ser 1, ¿sí? Multiplicado por 4x. ¿Correcto? Entonces yo ordeno esto y me va a quedar
que la derivada de e con respecto a y va a ser igual a 3x cuadrado menos 4x. ¿Correcto? Entonces ya tengo todo. Lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta igualdad. Entonces voy a tener que y' va a ser igual a la derivada de y con respecto a x, que va a ser igual a ¿cuánto? A menos la derivada de e con respecto a x, que es y al cubo menos 4y, sobre 3xy cuadrado menos 4x al cubo. Que es esta parte de abajo es la derivada de e con respecto a y. ¿Sí? Entonces, como este signo menos no me interesa ahí, voy a multiplicarlo aquí en la parte de arriba. Voy a agregarlo en la parte de arriba. Entonces me quedaría menos y al cubo menos más 4y. Si yo lo ordeno, me quedaría entonces 4y menos y al cubo sobre 3xy cuadrado menos 4x. Y entonces esa sería la derivada de esa función implícita, ¿sí? Entonces nosotros en este video hemos calculado una derivada implícita utilizando dos métodos, ¿sí? Ya verán ustedes cuál se les hace más sencillo y cuál no. Espero todo haya quedado claro y si tienen alguna duda ya saben que están nuestras redes sociales para que nos pregunten. Muchas gracias.